Damos la bienvenida a aquellos que nos miran por las redes sociales. Al igual, quiero saber si tenemos visitas por primera, por segunda vez, por tercera vez, o todos somos de casa. Todos somos de casa, ¿va? Ahí tenemos visitas, miren. Bienvenidos, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos, nos alegramos el día de hoy que el Señor nos da día del Señor. Amados hermanos, este es el día del Señor, donde nos reunimos, nos congregamos, donde como hijos del Señor y en la comunión de los santos, estamos aquí para honrar su nombre. Vamos a orar para entregar este momento al Señor. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Amado Dios, te damos gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado. Te pedimos siempre la dirección de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones, pueda ser sembrada, Señor, en buena tierra, por esa fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Gracias te damos y que toda la gloria sea para ti, en los méritos de Cristo. Amén y amén. El tema de hoy es Jesucristo, el gran yo soy, la resurrección y la vida. Vaya conmigo entonces, amado hermano, al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿A ver? Bueno, sí, miramos Biblias ahí, ¿va? Si usted no tiene Biblia, ¿verdad? Los hermanos de servicio al templo nos pueden ayudar. Usted puede levantar su mano y nosotros como iglesia obsequiamos Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene Biblia, levante su mano y ahí los hermanos de servicio al templo nos pueden ayudar. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Estamos? Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Precisamente en este contexto de la muerte anunciada por el Señor Jesucristo y que Él es la resurrección y la vida, ¿verdad? Vemos cómo Jesús está hablando a Marta. En este contexto le está diciendo, acuérdese que Lázaro había muerto. Ellas estaban preocupadas, ya tenía 4 días de muerto. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Cree en mí, que aunque esté muerto, Él vivirá. Esto significa entonces, amados hermanos, que Jesucristo gobierna sobre la muerte, que Él ha vencido victoriosamente la muerte. Mucho antes de que Él fuera a la cruz del Calvario, ya Él declaraba que Él había vencido la muerte, que la resurrección era precisa, era segura. En la primera carta a los Corintios, vaya conmigo y acompáñeme. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 a 57. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios también de este tema. Le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. La muerte todos la vamos a enfrentar de un momento a otro. Pero algo es seguro, que Jesucristo ya venció la muerte. Que la victoria es nuestra también. Aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquellos que estamos seguros en Él. Que somos hijos de Él. Amado hermano, como seres humanos es común que nosotros olvidemos estas promesas de Dios recibidas de parte de Él. Especialmente cuando estamos en esos momentos difíciles de la vida. Este fenómeno no es ajeno a nosotros. Vamos a explorar nosotros aquí en la palabra del Señor cómo Jesucristo enfrentó la muerte. Pero que rápidamente también los discípulos, aunque ellos
se les había anunciado que Él tenía que ir a la cruz, olvidaron esa promesa. Jesucristo no solo les prometió, sino que los consoló a ellos también. ¿Por qué? Porque saben, Jesucristo sabía el temor que había en ellos, al igual el temor que hay en nosotros, enfrentar la muerte. Mire el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 1 al 3. Jesucristo, hablando a sus discípulos lo siguiente, les consuela. Él ya desde antes les había anunciado su muerte, que tenía que sufrir, que tenía que padecer. Y les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras de consuelo son para nosotros hoy en día también. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué tenemos temor? Estamos seguros en Dios. Nuestra seguridad no está en las cosas de este mundo, ni en lo que nosotros podamos alcanzar. Nuestra seguridad está en Dios. Nuestras vidas están seguras en Él. Mire, Dios no necesitaba más información previa sobre algo que Él ya conocía. Él conocía el corazón de sus discípulos. ¿Qué le dijo a Pedro? No, Señor, le dice Pedro, si vienen contra ti, yo no te dejaré. 3 veces me negarás. El Señor ya lo conocía. Conocía el corazón de Pedro. ¿Conocía a quién le iba a traicionar? Claro que sí. Ahí vemos un atributo del Señor Jesucristo, su omnisciencia, que todo lo conoce. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros temores, conoce nuestras dificultades. Pero nos dice hoy, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo en enfrentar la muerte o cualquier situación en su vida. Amados hermanos, eso se llama seguridad absoluta de Dios para nosotros. Por lo tanto, la muerte no es el final de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es el inicio de la vida eterna junto a Él. Si usted y yo tuviéramos un conocimiento amplio del cielo, le aseguro que usted no quisiera estar aquí. Usted quisiera partir al cielo inmediatamente y decirle, Señor, llévame ya. Quiero ir a gozarme. No tenemos ese conocimiento. Es limitado. Por eso es que nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta en el Señor. Saber sus promesas. Conocer lo que Él nos dice porque es verdad. Es que somos incapaces, amados hermanos, de resucitarnos a nosotros mismos por sí solos. ¿Por qué? Porque vivimos llenos de pecado, llenos de maldad. Mire, aunque muchos por ahí han dicho que sus profetas o aquellos que murieron antes van a volver a resucitar, eso es una mentira. No volverán. Solo Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Qué maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder absoluto, aún sobre la muerte. Él nos ha dado la victoria completa, total, no por partes. Es total la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos, capítulo 9, versículo 27.
Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ya no hay más cuando mueres en este cuerpo pecador, amado hermano. Ya no hay más. O nos espera una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Por eso tenemos que predicar el evangelio, perseverar en la palabra del Señor, afirmarnos en sus promesas. Jesucristo vino a dar esperanza a este mundo perdido, miserable, caído por el pecado. ¿Cuál es la gran noticia que hizo estallar a la iglesia primitiva en sumo gozo? Que Jesucristo es la resurrección y la vida. Esa es la gran noticia para nosotros también, que tenemos un Dios vivo, no muerto, que adoramos a un Dios vivo, que le glorificamos a un Dios vivo. La iglesia primitiva nació, creció con la predicación de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros entonces obviar esto? Y predicar de otras cosas que no sea el Señor. La iglesia de hoy espera la segunda venida del Señor Jesucristo, porque Él resucitó y prometió regresar por los suyos, por usted y por mí. Estemos presentes o ausentes en este cuerpo, el Señor lo ha prometido que nos llevará con Él. Gloria a Dios por eso. No son promesas falsas, amados hermanos, como muchos hoy en día hacen a sus seguidores, sino promesas que se cumplirán. ¿Sabe por qué? Porque tienen su cumplimiento en la persona más preciosa de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, a quien se le entregó todo dominio, toda potestad, venciendo a la muerte y al pecado en la cruz del Calvario. ¿Cómo fue posible entonces que los discípulos, al estar turbados, entristecidos por la partida del Señor Jesucristo hacia la cruz, cómo fue posible que eran temerosos, estaban confundidos, hasta tenían problemas entre ellos porque no se ponían de acuerdo? De la noche a la mañana fueron intrépidos predicadores. De la noche a la mañana hablaban el evangelio. ¿Sabe por qué? Ellos fueron testigos de que Jesús había resucitado. Recordemos que vieron la muerte del Señor Jesucristo y su corazón se quebrantó. Estaban tristes. Para muchos de ellos era el fin. Jesucristo afirmó personalmente a ellos que estaría 3 días y 3 noches. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Anunció desde antes de ir a la cruz. El Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Esto no lo hizo con todos. No es que a todos les anunció esto. Fue al círculo más íntimo y de confianza que tenía él, sus discípulos. Les dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué tremendo, ¿verdad? El Mesías,
El Hijo de Dios, anunciándole al círculo más íntimo, a sus discípulos esto. Me imagino, amados hermanos, que algunos se espantaron. En ese momento dudaron. La duda y el temor vino a ellos. Como cuando a usted le dan una noticia no muy agradable en la vida. Su reacción, no sé cuál será. Entonces, muchos de ellos, su corazón y su tristeza, porque Jesús partía. Pero Jesús no se quedó en la tumba, triunfó sobre a todo aquello. Lo que para el hombre es imposible, para Dios fue posible. Era posible entonces porque el verdadero Hijo de Dios había vencido la muerte. Pero Jesús no solo se quedó ahí, no solo resucitó, sino que él sabía que tenía que ir ante ellos. Mire lo que nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 45 al 48. Vaya conmigo a ese texto. Lucas, capítulo 24, del versículo 45 al 48. Al resucitar, Jesús se presenta a sus discípulos para animarles aún más. No se les presenta como un espíritu que anda errante en el mundo. Jesús les dijo, vean mis manos y mis pies. Porque un espíritu errante no tiene carne ni hueso. Y si aún ellos dudaban en su corazón, o había incertidumbre en ellos, les pidió algo de comer y comió con ellos. Entonces nos dice el versículo del 44 al 48, y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué hermoso saber que ellos iban a ser testigos de todas estas cosas que estaban pasando. No solo se iban a quedar con la duda, ¿será que resucitó o no? ¿Será cierto lo que nos dijo? Se presentó delante de ellos. Se mostró físicamente como era Jesucristo. Entonces, esto provocó en ellos querer ir y decirle a todos que Jesús había resucitado, tal como lo había prometido. Ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión les dio el valor. Yo lo vi. Jesús ha resucitado. Si te arrepientes hoy en día, Él vendrá a ti. Arrepiéntete de tus pecados. Tendrás vida eterna. Este es el mensaje que hoy en día nosotros tenemos que predicar en las iglesias. No mensajes de autoestima. ¿Cómo usted se siente hoy? De psicología. Jesús es todo, amados hermanos, en nuestra vida. Él es Dios, es nuestro ayudador. Su palabra nos ayuda. .
Por eso la salvación es de Dios, viniendo al mundo en su Hijo Jesucristo, para redimirnos y rescatarnos del pecado, de aquel pecado que nos acechaba, y aquella muerte también. Por eso Dios está dispuesto, no usted, Dios está dispuesto a perseverarlo. Porque Él es poderoso, Él guarda sus promesas hasta el final. Él no va a permitir que ninguno se pierda de sus hijos. Él nos va a guardar como el buen pastor. Pero Él nos preserva para su propia gloria, para que Él sea glorificado también, sea honrado. No hay mejor forma que nosotros podamos expresar el amor de Dios a otros, mostrando al Cristo Redentor. Para muchos puede ser una historia nada más, bonita, me encantó. Pero estas cosas solo se van a discernir espiritualmente. El hombre natural no las va a entender. Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros, entendemos estas cosas. Nuestro corazón arde por estas cosas, saber que las promesas están allí para nosotros. Mire lo que pasó con Pedro, aquel que lo negó 3 veces. Cómo él fue y anunció el evangelio. La visita de Pedro a Cornelio, un centurión romano que abrió las puertas del evangelio. Para los judíos entrar en un lugar así, de un extranjero, es una abominación. Pero Pedro había comprendido que el evangelio no era solo para los judíos, sino para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y Redentor. Porque para Dios no hay excepción de personas. Pedro muestra entonces el evangelio de Cristo como testigo ocular de lo que había sucedido. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, versículo del 39 al 42. Hechos 10, del 39 al 42. Es el sermón de Pedro a Cornelio y la casa. Él entra, anuncia el evangelio de Dios y les dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo, testificando que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús no solo es juez de vivos, sino también de los muertos. Pedro fue testigo entonces de que Jesús había resucitado. Aún en la transfiguración vio su gloria como el único y verdadero Dios. Tenía varias evidencias para que Pedro fuera testigo del Señor Jesucristo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Versículo del 1 al 5. ¿Lo tienen, amados hermanos?
Nos dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés, la ley, y Elías, los profetas, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Jesús pudo haberse quedado ahí cómodo. Y lo que Pedro estaba diciendo no era algo malo. Pero ese no era el propósito de Jesús. No era el propósito, el plan de Dios. Y vemos cómo interviene la voz del Padre y le dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A nadie más, solo a él. A Jesús se le da toda la potestad en los cielos y en la tierra, siendo Dios y Señor, gobernando sobre todas las cosas, porque Él es autoexistente en sí mismo. Pedro fue testigo de la transfiguración de Jesús. Marcó la vida de Pedro, como ha marcado el Evangelio su vida. ¿Cómo ha marcado en nosotros el Evangelio de Cristo? Si estamos aquí, amados hermanos, es porque amamos al Señor. Queremos aprender más de su palabra. Queremos conocerle aún más. Ese es el anhelo que tenemos que tener todos los días que nos congregamos en la iglesia. Todos los días. No importa el predicador que esté aquí arriba. Lo que usted necesita es recibir la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58. Vaya conmigo también a esa cita. Juan 8, 58. Jesús ahí está hablando con los hijos de Abraham, con los judíos. Y expresa esta frase bien importante. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, les dice. Jesús le dijo para declarar su divinidad, su autoridad suprema y propósito redentor. Jesús se refiere a Abraham para declarar que él es mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que usted. Él es supremo. Él demuestra su poder y autoridad. Muchas de las cosas los discípulos, hasta que les fue abierto el entendimiento, pudieron comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario. O sea, no había opción, amados hermanos. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, le dice el Señor,
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Aunque en ese momento los discípulos de Jesús no entendían muchas de las cosas, porque no tenían esa revelación completa, Jesús sigue enseñándoles que Él fue enviado por Dios, que Él es la resurrección y la vida, es la garantía absoluta de Dios, que Él es sobre todas las cosas. Jesús venció la muerte para darnos vida eterna en Él. Usted no puede tener vida eterna en otra cosa. Solo en el Señor Jesucristo. Solo en Él podemos tener esa vida eterna. Por eso la vida eterna que recibimos como hijos de Dios viene exclusivamente de su Hijo, en quien hay complacencia. No son las cosas terrenales de este mundo, por poco o mucho que usted tenga, sean riquezas, sabiduría, logros humanos, etc. Esto no nos va a ayudar a obtener salvación ni vida eterna. Es cuando estamos en Cristo, quien venció la muerte de una vez y para siempre. El Hijo de Dios se humilló, no escatimó ser igual a Dios. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Jesús era superior a todos los hombres, no dejó de cumplir cada detalle de su misión en esta tierra. No fue que a Dios se le ocurrió un plan B, porque el hombre pecó en el Génesis. Dios ya conocía toda la historia del hombre y la conoce aún más. Dios conoce nuestra historia, conoce nuestra vida y Él tiene el control de todas esas cosas. En otras palabras, Jesucristo se humilló por nosotros. Esto anuncia la importancia de Cristo en el Gólgota y en la cruz del Calvario. Nos mostró al Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por usted y por mí, único. Ya no eran necesarios entonces esos sacrificios, esas ofrendas, esos holocaustos, esas expiaciones por los pecados, porque lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario, amados hermanos, fue suficiente. Si usted anda creyendo que necesita algo más para obtener la salvación o la vida eterna, eso es falso. Ya en Cristo tenemos todo. Para este tiempo, para el tiempo pasado y para el tiempo futuro. Siendo Él Dios soberano, demostrando su resurrección física. Venció esos enemigos nuestros, la muerte y el pecado. Fue voluntario. Y es válido hoy en día todavía. Nos mostró un nuevo camino hacia Dios. Nos reconcilió con Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Vaya conmigo a ese texto. Primera de Juan 5, 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna,
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que usted tiene en el Señor. Saber que en el Hijo tiene vida eterna. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra opción. Entonces no es por medio de una filosofía, una costumbre, una religión, métodos científicos o cualquier otro invento del hombre en este mundo que tendremos vida eterna. La palabra de Dios es clara ahí. Juan, capítulo 17, versículo 3. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo usted le conoce al Señor? ¿Cómo Dios se ha revelado a usted? Por medio de su palabra. ¿Y de quién habla la palabra de Dios? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que predicar a Cristo. A Él. El gran yo soy, la resurrección. Él no necesita de algo, de alguien, para poder haber resucitado. Él en sí mismo lo hizo. Por eso nos dice siempre ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. En la parte final nos dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer. ¿Qué nos cuesta creer? En nuestra naturaleza humana es imposible que nosotros podamos creer, amados hermanos. Solo es con la ayuda de Dios y su palabra. Y que el Espíritu Santo nos ayuda a creer. Pero no podemos esforzarnos, por más que nos esforcemos, no podemos creer si no es con la ayuda de Dios. Él deposita en nosotros eso para poder creer en Él, para tener esa convicción en Él. El versículo 26 siempre de Juan 11. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Vamos a morir en este momento? Sí, claro que sí. Pero hay otra muerte también segunda, que es la muerte espiritual. Pero esa muerte ya la venció el Señor. No vamos a morir eternamente, vamos a reinar con el Señor. ¿Crees esto? Le dijo a Marta, que acuérdese que lloraba por la muerte de su hermano Lázaro. ¿Crees esto? Le dice. Hágase esa pregunta a usted. ¿Cree esto, amado hermano? ¿Cree lo que la palabra del Señor le está diciendo? ¿Qué le dijo a ella? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amada iglesia, muchas veces encontramos personas que buscan a Jesús como que estuviera entre los muertos. Estudian la Biblia como un texto histórico nada más. Asisten a la iglesia como que fuera un funeral. Usted los mira que no se gozan con la palabra del Señor. No adoran al Señor. Jesús vive y reina para siempre en sus corazones. Y Él es la cabeza de la iglesia. La tumba está vacía. Él vive por siempre. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted dice amén, así es, está diciendo. Está confirmando esto que la palabra del Señor dice. No lo digo yo,
Lo dice la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento, la resurrección de Cristo establece el precedente para futuras resurrecciones, ya que se le denomina a él el primogénito de los muertos. Es que si Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar juntamente con él, porque él conquistó la muerte. Jesús prometió a sus discípulos lo siguiente, siempre el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 18 al 19. Lo habíamos leído anteriormente, volvamos a leerlo. Juan 14, 18, 19. Les dice, no os dejaré huérfanos. O sea, no van a quedar solos. Vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto aplica a nosotros hoy en día también. Porque Jesucristo resucitó, vive y reina eternamente. Por usted y por mí. Jesús venció la muerte para justificarnos delante de Dios. No había otra forma de poder llegar a Dios. Por mucho que los podíamos nosotros venir a Dios y buscarle, no podíamos. Solo es por medio de Cristo. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Pablo está hablando aquí de Jesucristo, que fue resucitado para nuestra justificación. Esto es así, porque la resurrección de Jesús es la garantía que Él ha pagado por cada uno de nuestros pecados. Ya no tenemos que pagar algo más o hacer algo más. Nos dice el versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Pero no se quedó ahí. Y resucitado para nuestra justificación. Por eso, amados hermanos, el cumplimiento de la cruz y la promesa de Dios fue completa. No fue parcial. Mire aquí nos dice, fue entregado por nuestras transgresiones. Hasta ahí pudo haber llegado. Pero ¿qué más nos dice? Resucitado para justificarnos. No porque nosotros lo merecíamos o somos justos delante de Dios, no. Es en Cristo que recibimos esa justificación. Es en Cristo. Él es la garantía para cada uno de nosotros. El día que dejemos este mundo, sabemos que vamos para el Señor. Vamos delante de su presencia, a gozarnos. Y en el día de la resurrección, un cuerpo glorificado. Ya usted ya no va a sufrir del dolor de cabeza, del dolor de pata, del dolor de cuello. Todos esos dolores se van. Va a ser un cuerpo glorificado delante del Señor. Y esto es donde quiera que usted esté. Aquí en este país, en otro país. El Señor lo va a levantar. Primera de Corintios 15, 20. El sepulcro no va a retenerlo a usted, porque seremos resucitados en Cristo. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Primicia es el Señor para nosotros.
Por eso es una garantía para nosotros la resurrección de Cristo. Y que la salvación es un regalo de Dios para sus hijos, que Él preserva en nuestras vidas. Nuestra seguridad que estaremos en el cielo por la sangre misma del Cordero de Dios inmolado que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo Jesús. Ahora nosotros gozamos de paz que antes no teníamos. Porque éramos enemigos de la cruz. Pero ahora por la fe en Dios que ha depositado en nosotros, creyendo en su Hijo, teniendo esa fe y esa vida eterna, gozamos de esa paz, de esa garantía en Dios. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Vaya conmigo a esa cita. Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La resurrección de Cristo es una promesa para todos los que le pertenecemos a Él. ¿Usted le pertenece al Señor? ¿Usted le pertenece al Señor? Amén. Con seguridad, amados hermanos. Usted le pertenece al Señor. Y no hay nada en este mundo, ni la vida ni la muerte lo podrá separar del amor de Dios. Ni la angustia, ni los dolores, ni las enfermedades lo va a separar del amor de Dios. Este cuerpo se va a desgastar, sí, se tiene que desgastar. Pero que nuestro interior crezca en el Señor. Que nos fortalezcamos en el Señor, en su palabra. Hoy disfrutamos de la victoria de Dios sobre nuestros enemigos, Satanás, el pecado y aún nuestra propia carne. Porque Él la venció, venció a nuestros enemigos. Venció la muerte. Segunda de Corintios 5:15. Y no solo para nosotros, no para todos. Miren lo que nos dice este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No solo resucitó para los discípulos, sino para todos nosotros y para todo aquel que crea en Él. En nuestra vida debemos vivir para el Señor, siempre darle primer lugar a Él, vivir para su gloria. Lamentablemente, el mundo de hoy nos enseña algo diferente, vivir para nosotros mismos, egoístamente. Dedicamos tiempo a otras cosas, menos a la lectura de la palabra de Dios, menos a la oración. Las cosas terrenales, amados hermanos, nos van consumiendo. Esa es la estrategia de Satanás y de este mundo perverso. Separarnos de Dios, alejarnos de las cosas eternas, alejarnos de las promesas de Dios. Que nuestra fe se afirme en la palabra de Dios. Juan, capítulo 5, versículo 21. Este es otro aspecto que nos llama poderosamente la atención. Juan, capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y el versículo 28 al 29 termina diciendo,
No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, por eso es urgente predicar la palabra de Dios. Ya usted en el sepulcro nada sabe de esta vida. Es hoy que usted está escuchando la palabra de Dios. Que usted tiene que reconocer que necesita de Dios. Necesita de su palabra. Reconocer la maldad que vive en usted. Venir en arrepentimiento al Señor. Es hoy. Porque el mañana para nadie es seguro aquí. ¿O alguien me puede asegurar el mañana? Ni el siguiente minuto que vamos a vivir los tenemos seguro. Solo es la gracia de Dios que nos da esa seguridad a nosotros, sus hijos. Pero aún así, si el Señor en este momento nos quiere llevar, nos va a llevar. Porque le pertenecemos a Él. Somos de Él. Jesús da vida a los hombres mientras Él entrega su vida. Mientras Él estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, nos estaba dando vida a nosotros. Por eso Jesús es la resurrección y la vida para todo aquel que cree en Él. Jesús no solo anunció su muerte y resurrección, sino que se dedicó a revelar el significado profundo de estos sucesos. Más que una lección histórica y profética, les explicó verdaderamente el sentido de sus padecimientos, su muerte y resurrección. Porque era necesario que Él padeciera estas cosas, que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Pero el propósito era que al cumplir la promesa, tuviéramos vida en Él. Mateo, capítulo 10, versículo 28. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dice ahí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo estamos alimentando nuestra alma? ¿Con cosas de este mundo o con la palabra de Dios? Tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios. Una vez que el Señor nos ha dado esa garantía de vida eterna, nadie nos la puede quitar. Nadie. Porque no depende de nosotros. Aún ni nosotros mismos lo podemos hacer. Estas cosas dependen de Dios. Él las sostiene. Porque hay una regeneración, un nuevo nacimiento en nosotros. Esa es una evidencia viva de que hemos cambiado nuestro interior, que nos ha transformado para su gloria. Porque Jesús es la resurrección y la vida, aunque suframos en este mundo caído, debemos gozarnos de sus cuidados, de su amor, de su seguridad que Él tiene para nosotros cada día. Primera de Timoteo 1:15, para ir cerrando este momento. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo lo puedo decir, yo soy el primero. Por el cual vino, por el cual se entregó el Señor Jesucristo.
Porque nuestra esperanza como iglesia es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Velemos, oremos, congreguémonos, estemos preparados para esa inminente venida del Señor. Cuando Él venga, que nos recibamos con gozo, con alegría. Gocémonos en la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al siguiente momento de la Santa Cena del Señor. Le pido ponerse en pie. Nuestros hermanos del coro, poder pasar. Recuerde que este es un momento solemne donde recordamos la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. La Santa Cena del Señor es importante porque nos recuerda su segunda venida. Que como iglesia tenemos que estar santificados delante de Él. Aquellos que reciben la Santa Cena del Señor tienen ese privilegio. Los que hemos creído y le hemos aceptado como nuestro Salvador y Redentor. No se puede tomar a la ligera estas cosas, amados hermanos. Recuerde que los niños tampoco, porque no tienen ese entendimiento para poder hacerlo. Vamos a entonar un himno antes de entrar a ese momento. Nuestros hermanos nos pueden ayudar a servir los elementos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán.
¿Todos tienen sus elementos? La primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 en adelante, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos el vino. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos has dado, llena de gozo, llena de promesas para nuestras vidas. Saber de que tú eres la resurrección y la vida. Estamos confiando en ti, Señor, en esas promesas eternas para nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana, por cada familia en este lugar. Sabemos que tú nos guardas y nos cuidas, y que en el transcurso de esta semana tu gracia y tu misericordia nos van a acompañar. Que todo lo que hemos hecho, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Que tú, Señor, te glorifiques en todo momento. Todo esto te lo pedimos en los medios de Cristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.